Miembros de la Batifamilia. Robin. Damian Wayne es uno de los miembros más reconocidos de la Batifamilia, tanto por ser el quinto y actual portador del manto de Robin, pero más importante aún por ser el único hijo biológico de Bruce Wayne. Damian posee una actitud rebelde, temperamental, además de tener tendencias violentas y ser sumamente egoísta y engreído, algo que devino de su crianza, ya que él fue criado y entrenado en la Liga de Asesinos por su madre Talia al Ghul, en total desconocimiento de Bruce Wayne, no siendo sino hasta la edad de 10 años que este fue presentado formalmente a su padre. Desde entonces, Damian ha tratado de ganarse el respeto de Bruce, siendo su primer objetivo el demostrarle que era digno de portar el manto de Robin, así como de ser su compañero. El trayecto de Damian muchas veces se ha visto envuelto en la oscuridad y el desconcierto, más que todo debido al riguroso entrenamiento e instrucción que recibió en la Liga de Asesinos y su marcado contraste con las enseñanzas de su padre, además de tener que lidiar con la manera de ser fría y distante de ser de Bruce. Damian haría su primera aparición en la novela gráfica Batman Son of the Demon, obra hecha por el escritor Mike W. Barr y el artista Jerry Bingham, aunque estos eventos de dicha novela ya no se consideran canon dentro de lo que es la continuidad de DC, por lo que la primera aparición oficial de Damian en los cómics no se daría sino hasta la historia de Batman número 655, siendo una creación de Grant Morrison y Andy Kubert. Nacido en el seno de la Liga de Asesinos y concebido para ser el guerrero perfecto, Damian Wayne es el hijo de Bruce Wayne y Talia al Ghul, y a su vez nieto del líder y fundador de la Liga de Asesinos, Ra's al Ghul, siendo concebido en total desconocimiento de Batman, principalmente porque fue drogado en el proceso y perfeccionado a nivel genético en un vientre artificial. Damian fue entrenado desde su más tierna infancia para dominar todas las técnicas de la Liga de Asesinos. Este no conoció a su madre de manera formal sino hasta su octavo cumpleaños, época en la que ella jugó un papel más atento en su crianza y entrenamiento, aunque ya para ese tiempo Damian ya dominaba todas las técnicas de combate, sigilo y asesinato de la Liga. Al cumplir los 10 años de edad, Talia le revelaría a Damian quién era su padre, y tras orquestar un ataque de hombres murciélagos en Londres, donde Batman se vio superado y abatido por las criaturas, este sería tomado de rehén y presentado ante la nueva líder de la Liga de Asesinos, donde además se le sería revelado la gran verdad sobre la existencia de su hijo. Dejado bajo la tutela de su padre, Damian sería llevado a la mansión Wayne, donde rápidamente demostró ser alguien precoz, mimado, egoísta, malcriado y violento. El muchacho buscaría probarle a su padre que era su igual, pero su actitud solo le valió el ser castigado. Pero las cosas no hicieron más que empeorar cuando Damian decidió salir a escondidas de la mansión Wayne y, operando en solitario, terminó desviviendo a un villano, para acto seguido enfrentarse directamente a Tim Drake, el actual Robin, con el propósito de eliminarlo y reemplazarlo como el compañero de Batman. A su retorno a la Baticueva, Batman trataría las heridas de Tim Drake para inmediatamente después ir tras Talia en compañía de Damian para mantenerlo vigilado. Confrontando a la madre de su hijo sobre sus auténticos motivos, Batman terminó rechazando la propuesta de Talia de unirse a su causa para inmediatamente después todos ser bombardeados por un misil. Batman conseguiría salir ligeramente ileso al igual que Talia, pero Damian requirió tratamiento médico especializado y transfusión de órganos. Pasado un tiempo y habiéndose ya recuperado, Damian acompañaría a Talia a la base de la Liga ubicada en Australia, esto con el propósito de que ayudara en un ritual para resucitar a su abuelo, Ra's al Ghul, y estando allí, Damian se enteraría sobre quién era su abuelo, ya que él nunca lo conoció personalmente, mas sin que él o su madre lo supieran, el ritual requería el sacrificio de Damian para que el alma de Ra's habitara su cuerpo. Talia lograría salvar a su hijo de este horrible destino, pero no pudo evitar la resurrección de Ra's al Ghul, siendo que el ahora zombificado líder de la Liga de Asesinos iría tras su nieto, ya que aún necesitaba su cuerpo para habitarlo. Con la ayuda de su madre, Damian conseguiría escapar y regresar a la mansión Wayne para solicitar ayuda de su padre, pero al no encontrarlo, terminaría aliándose con Robin, Nightwing y Alfred para combatir a los ninjas de la Liga y al propio Ra's al Ghul. Mas a pesar de todos los esfuerzos, al final Ra's se haría con la victoria, estando listo para reclamar el cuerpo de Damian, pero la llegada oportuna de Bruce impediría que se iniciase el ritual, siendo entonces que Batman se ofrecería a sí mismo como sacrificio, cosa que sería rechazada por Ra's, mas esta acabaría aceptando la oferta de Batman de ir a un lugar con las mismas propiedades del Pozo de Lázaro, siendo solo entonces que desistió de realizar el ritual. Mientras Batman se hallaba ausente con Ra's, dejaría a Damian al cuidado de su madre y de los demás, pero Damian de forma obstinada se las arreglaría para escapar y alcanzar a su padre, solo para por poco morir a manos de su abuelo, siendo un milagro que este pudo ser salvado por Batman, Talia y el resto de la Batifamilia. Tras estos sucesos, Damian partiría nuevamente con su madre, mas una situación crítica en la mansión Wayne haría que
estos fuesen a asistir a Batman, Alfred y al comisionado Gordon en su lucha contra la organización llamada el Guante Negro, siendo tras esta lucha que se ganaría la confianza y el respeto de su padre. Luego de la aparente muerte de Bruce Wayne, en los sucesos de la crisis final, la custodia de Damian recaería en Alfred y en Dick Grayson. Estos le entrenarían y eventualmente lo investirían de manera oficial como el nuevo Robin. Luego de esto, ayudaría en la pelea contra Jason Todd, quien había usurpado el manto de Batman, siendo al final vencido por Dick Grayson, quien asumiría el manto teniendo a Damian como su Robin. Siendo el compañero de Dick, Damian no lo vería con respeto, siendo desobediente y rebelde al punto de considerarse a sí mismo mucho más digno de portar el manto de Batman, cosa que generaría muchos conflictos con el resto de la Batifamilia, en especial con Tim Drake, al punto de que este terminaría dejando la Baticueva en búsqueda de Batman, a quien aseguraba que todavía seguía con vida. A pesar de ello, Dick no se rindió con él y con el tiempo Damian acabaría ganando mayor autocontrol y conciencia sobre sus actos, a la vez que llegaría a tener un mayor papel en los asuntos de la mansión y las empresas Wayne. Durante los sucesos de la noche más oscura, Damian junto a Dick Grayson y Tim Drake ayudarían en la lucha contra los Black Lanterns, incluyendo pelear contra un resucitado Batman, quien luego se revelaría que no era el verdadero Bruce Wayne, sino un clon, por lo que quedaría probado que este seguía con vida. Lamentablemente, el progreso de Damian en la mansión Wayne no fue visto con buenos ojos por su madre, quien veía que Damian había preferido permanecer junto a Dick como su compañero en lugar de regresar a la liga tras la muerte entre comillas de Batman. Por este motivo, Talia acabó clonando a Damian y declarando que, de ahora en más, el verdadero Damian ya no era bienvenido en la casa de Ra's al Ghul. Posteriormente, junto al resto de miembros de la Batifamilia, unirían fuerzas para rastrear el paradero de Bruce Wayne, siendo durante un nuevo enfrentamiento contra el Guante Negro que el Caballero de la Noche regresó junto a los suyos. A pesar de su regreso, Bruce consideró buena idea que Dick mantuviese el manto de Batman y que Damian fuese su compañero al considerarlo un mejor modelo a seguir para su hijo. Damian también llegaría a ser aceptado en las filas de los Jóvenes Titanes, esto por recomendación del propio Dick Grayson, donde llegaría a participar en varias misiones, y a pesar de que los Titanes tuvieron dificultades lidiando con la actitud desafiante de Damian, al final el joven Maravilla aprendió a ser más paciente, a no usar tanto sus armas, además de aprender más sobre cómo establecer vínculos afectivos y la amistad. Igualmente llegaría a formar parte de Batman Inc. Tras los eventos del Flashpoint y en la continuidad de los Nuevos 52, el origen de Damian se mantendría exactamente igual, siendo hijo de Bruce Wayne y Talia al Ghul y siendo concebido poco tiempo después de que Batman se convirtiera en un héroe público y este tuviese su primer encuentro con la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul. En esta continuidad, Talia buscaría concebir al hijo perfecto, viendo en Batman los genes ideales para lograr su cometido. Tras el nacimiento del hijo de ambos, Talia usaría la ciencia de alteración genética de la que disponía la Liga de Asesinos para acelerar de manera inorgánica el envejecimiento del niño, haciendo que este a sus 5 años de edad tuviera la fisionomía de un niño de 10 años. Siendo entrenado por años por su madre, Damian llegaría a alcanzar un puesto de honor entre las filas de la Liga de Asesinos. Eventualmente, Damian demostraría estar listo para su última prueba, conocer a su padre en Ciudad Gótica. Batman quedaría claramente sorprendido de saber que tenía un hijo secreto, pero si bien la sorpresa de enterarse de la existencia de su hijo lo impactó, este aceptaría al chico bajo su techo y hasta le otorgaría el honor de portar el manto de Robin, siendo el cuarto compañero de Batman. El tiempo que Damian estuvo junto a su padre combatiendo el crimen, enfrentaría duros desafíos que lo pusieron a prueba y que de a poco moverían todos los cimientos acerca de sus creencias y enseñanzas en la Liga de Asesinos, como por ejemplo el enfrentamiento contra los supervillanos Nobody y Terminus, la lucha contra la corte de los búhos y ser secuestrado por el Joker. Todas estas pruebas y desafíos acercaron más a Bruce y a Damian, quienes de a poco forjaron una sólida relación padre e hijo, situación que cambiaría la perspectiva de Damian sobre la vida y sobre sí mismo. Además de este gran avance, Damian también aprendería a trabajar en equipo, no solo con su padre, sino también con los otros miembros de la Batifamilia, en especial con los otros Robins, cosa que le permitiría formar parte de Batman Incorporated. Sin embargo, la tragedia acabaría tocando la puerta cuando Batman y Robin se enfrentaron a la organización llamada Leviatán, la cual era dirigida por Talia. En medio de este enfrentamiento se revelaría que la madre de Damian habría creado múltiples clones de su hijo, esto debido a que lo veía como un fracaso al ver que este había aceptado formar parte de la cruzada heroica de su padre y aliados. Al final de esta lucha, Damian resultaría asesinado por uno de aquellos clones, siendo una pérdida tremenda que golpearía duramente al hombre murciélago, pero de la pérdida de Damian, Batman iniciaría una cruzada para recuperar su cuerpo, algo que lo llevaría a las entrañas de la Liga de Asesinos y hasta al mismísimo planeta Apokolips. Eventualmente Batman lograría traer de regreso a la vida a Damian usando una combinación de la fuerza Omega y uno de los cristales del caos del planeta Apokolips, marcando así el reinicio de sus aventuras heroicas.
Durante la etapa de DC Rebirth, ya con 13 años de edad, Damian llegaría a formar y liderar su propia versión de los Jóvenes Titanes junto a Starfire, Beast Boy, Kid Flash y Raven, esto para hacer frente a la Liga de Asesinos y a su prima Mara al Ghul, quien pretendía eliminarlo para ocupar su lugar como la heredera de Ra's al Ghul. También llegaría a hacer equipo con Jonathan Kent, hijo de Superman y Lois Lane, con quien llegaría a entablar una gran amistad, e igualmente formaría su alianza con la segunda Nobody, hija del original Nobody, a pesar de que esta buscaba venganza contra Damian por haber moricionado a su padre. Y durante la etapa de Infinity Frontier, Damian, ya con 14 años de edad y ahora actuando de una manera más independiente, participaría en el torneo de Lázaro, donde conocería a Flatline, una antiheroína con quien eventualmente iniciaría una relación amorosa. Hablando de su rol dentro de la Batifamilia, tenemos que Damian Wayne posee una posición bastante privilegiada, ya que es el hijo biológico de Bruce Wayne y por lo tanto su verdadero heredero entre comillas, a la vez que también posee el rol de ser el quinto y actual Robin. Su desarrollo como personaje se ha centrado principalmente en mostrar su crecimiento y cómo pasó de ser un letal asesino entrenado por años a ser un miembro valioso del equipo Batman, así como mostrar el desarrollo de su relación con los demás miembros de la Batifamilia. Y hablando de dichas relaciones, Damian ha tenido un desarrollo bastante marcado a la hora de relacionarse con los demás, pasando de ser un niño engreído, pretencioso, egoísta y con una actitud radical y violenta a una mucho más comprensiva, leal, empática y que valora la vida. Con su padre Bruce tuvo una relación bastante desafiante y desobediente en un inicio, pero a medida que pasaron tiempo juntos, Bruce y Damian mejoraron su relación, ya que Bruce aprendió a comprender y a guiar a su hijo, a la vez que la ponía a prueba, y Damian aprendió a adoptar los métodos de su padre, los cuales son virtualmente opuestos a los que aprendió en la Liga de Asesinos, pudiendo forjarse una buena relación padre e hijo entre ambos. Igualmente, la relación de Damian con los anteriores Robins fue bastante explosiva en un inicio, más que todo debido a su naturaleza arrogante y consentida al llegar, en particular su fuente y rivalidad con Tim Drake, a quien no dudó en desvivir a la primera oportunidad. Con el tiempo, Damian forjó un vínculo fraternal con todos los Robin, en especial con Dick Grayson, con quien se alió para ser su Robin en el tiempo que Dick fue Batman, siendo que Grayson fue un ejemplo positivo para Damian, aunque igualmente llegó a tener sus momentos con todos los demás integrantes de la Batifamilia. Y a todo esto se debe agregar que Damian posee un especial vínculo con los animales de la Batifamilia, siendo él el encargado de adoptar y cuidar a cada uno de ellos, incluyendo a Titus, el perro, Alfred, el gato, Bativaca, Wiggles, el dragón, Jerry, el pavo y por supuesto Goliath, el dragón murciélago de Damian. Hablando de sus habilidades, tenemos que Damian posee una condición física excepcional para alguien tan joven, posee un vasto conocimiento en artes marciales y combate cuerpo a cuerpo gracias a los años que pasó entrenando en la Liga de Asesinos, así como el tiempo que entrenó con su padre. Posee un gran conocimiento en manejo de armas, especialmente espadas, arquería y armas arrojadizas. Posee un intelecto nivel genio, posee grandes habilidades detectivescas, grandes habilidades de espionaje e infiltración, mímica, hackeo de computadoras, manejo de autos y aviones y hasta manejo de empresas, cocina y además posee grandes habilidades en conocimientos de magia y ocultismo, pudiendo conjurar hechizos básicos. Como dato curioso, y ya para concluir, debo agregar que Damian es un autonombrado vegano, detestando por completo el maltrato animal y el consumo de carne. También es notable que Damian es un gran fanático del manga y el anime, al punto de que aprendió a dibujar mangas japoneses.